Me hacía mucha ilusión volver a mi alma mater, a la Universidad de las Américas Puebla. Gracias a quienes lo hicieron posible, a la maestra Josefina Bouchardet, ¿dónde estás? Gracias por tu infinita paciencia. Y gracias a todas las autoridades universitarias que lo hicieron posible. En mis tiempos de estudiante acá, hace 20 años y como 20 kilos, vine a varias conferencias en este auditorio que me marcaron. Entonces voy a tratar de devolver el favor, voy a tratar de ser medianamente memorable. Como persona de la televisión suelo trabajar mucho con las palabras y los segundos, ¿no? Las palabras y los segundos de algún modo son mi materia prima, así que trataré de hacer un buen uso de su tiempo. Pero como buen comunicador me interesa conocer más mis audiencias, así que vamos a preguntarles, estudiantes de qué carrera están acá. Sin miedo, no pasa nada. Comunicación. Parece que lo tengo que hacer a mano alzada. Primero, comunicación y relaciones públicas. Muy bien, gracias. Comunicación y producción de medios. Son mayoría mis colegas, mucho gusto. ¿Alguna otra carrera? Psicología clínica. ¿Cuántos de psicología? A ver. Están allá. Ahora. Gracias, psicólogos. ¿Qué otra carrera? Relaciones internacionales. Por allí, muy bien. Yo estuve en el AMUN, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué otra carrera? Negocios, muy bien. Allá, derecho. ¿Algún ingeniero perdido por allí? Y si está, no va a contestar, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Quiero empezar la conferencia con un ejercicio pues, hipotético, no especulativo, pero que creo que es muy ilustrativo para establecer mi punto de partida. Ahí tenemos pues esta famosa foto de la Tierra, ¿no? Que tomó la NASA, nuestra casa en el espacio. Y dicen que quienes la han visto con sus propios ojos, pues mayormente astronautas, no pueden volver a pensar igual, ¿no? Que es un cambio, un switch, se le llama el efecto perspectiva. Y paréntesis, yo creo, muchos aquí están muy jóvenes, seguramente alguno de ustedes aquí ni se lo imagina, pero va a poder verla con sus propios ojos ahora que pues, se popularicen, ¿no? Los vuelos turísticos al espacio. Pero vamos al ejercicio, es una visualización. No hay que cerrar los ojos, no hay que hacer nada de eso. Es simplemente colocarnos mentalmente en una posición. ¿Ok? Tenemos que imaginar que somos un extraterrestre, un alien. Aunque me hagan cara rara, ya van a ver a lo que vamos. Es desdoblarnos, ¿no? Y vernos desde afuera, como si estuviéramos viendo la Tierra desde afuera. Sí se puede. Es un ejercicio de visualización. Y la pregunta es, si tú fueras un alien, ¿no? Si tú fueras un extraterrestre y solo pudieras hablar con una persona, una del planeta, de ese planeta que estás estudiando, para entender más de la civilización, para entender más del planeta en sí mismo, ¿a quién escogerías? ¿A quién escogerías? En lo que piensan ustedes, porque voy con algunas respuestas de ustedes, les doy ejemplos, ¿no? Alguien me decía que Jaime Maussan, pues también se vale, ¿no? O sea, no hay respuestas incorrectas, está bien. O también pueden elegir al representante de un gremio. Ejemplo, alguien podría decirme, bueno, yo escogería a un genetista, ¿no? Para que me explique más sobre el ADN de los humanos. O yo escogería a un astrónomo, pues para saber qué tanto saben, ¿no? Los seres humanos del espacio. Ya les di algunos ejemplos, ya les di tiempo de pensar. Tengo ahí merchandise de Telemundo para repartir entre quienes participen. Así que, ¿quién se anima? Sin miedo. Ahí por allá, la valiente. Bien. Pásenle un micro, please. Repito, si fueras un alien o extraterrestre, ¿a quién abducirías? ¿A quién te llevarías en tu ovni para platicar, verdad? Nombre, carrera, respuesta y por qué. A Jimena, de Comunicación y Producción de Medios. Ok. Me gustaría un periodista social. Okay. Más que nada porque me interesan mucho las problemáticas sociales que mueven a nuestro mundo, por así decirlo, y el cómo se piensa desde todas las perspectivas posibles. Muy bien, Jimena. Además de valiente, muy buena tu respuesta. Un aplauso para Jimena, la valiente. ¿Quién más? Por allá. Está cerquita. Nombre, carrera, respuesta y por qué. Yo soy Andrea, soy de Psicología Clínica y yo elegiría a Elon Musk
tomando en cuenta pues todos los avances igual que ha hecho respecto a la tecnología. Y tengo entendido, o sea, yo no, o sea, psicóloga clínica XD, pero según yo, o sea, ya empezó a tener como una empresa que está trabajando justo en lo de ir al espacio y así, ¿no? Ok. Entonces, por esa razón a mí me gustaría abducir a Elon Musk. Abducir a Elon Musk. Muy bien, muchas gracias. Una más. Una más por acá. Segunda fila abajo. Nombre, carrera, respuesta y por qué. ¿A quién te llevarías en tu ovni? Hola, me llamo Yeshua Axel, soy de enfermería. ¿A quién abduciría? ¿A algún historiador? ¿Por qué? Porque me gustaría conocer mucho sobre la historia, digamos, desde el día cero de la Tierra, el cómo fue la evolución, el por qué se crearon las guerras, el por qué pasó tal y tal cosa. Muy bien, Yeshua. Un aplauso también para nuestro compañero enfermero. Que no te va a faltar trabajo, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con salud tiene muchísimo futuro. Bueno, yo les voy a dar mi respuesta, obviamente, y Jimena me la ganó. Sí. Ah, por cierto, los tres al final pasan conmigo. Les voy a dar ahí un detallito por haber participado. Mi respuesta es esa, Jimena. Yo escogería un periodista. ¿Por qué? Bueno, los periodistas, por la cantidad de temas que tocamos, ¿no? Somos un poco expertos en todo, ¿no? O sea, un periodista sabe de ciencia sin ser científico, ¿sí? Un periodista estudia la cultura sin ser antropólogo. Un periodista explica la economía, y me ha pasado, sin ser economista. ¿Por qué? Porque estudiamos, profundizamos, porque sabemos, ¿no? Un periodista conoce muy bien las reglas del poder, ¿no? La estructura del poder, del gobierno sobre la tierra. Y muchas veces conocemos pues, de primera mano, ¿no? A los líderes políticos, sociales, los líderes militares, religiosos, ¿no? Sabemos muy bien lo que está pasando en las altas esferas, pero también a nivel de calle. ¿Por qué? Porque estamos en contacto constante con la comunidad. O sea, un periodista es además una persona muy informada, sabe exactamente lo que está pasando en su ciudad, en el país, en el mundo. Y por eso creo yo que un periodista le daría a ese ser extraterrestre, que seguramente existe en algún lugar, pues la visión más amplia, más completa sobre el planeta y sus habitantes. Además, creo yo, un periodista en esta era de la información es quizá el mejor capacitado para distinguir datos e información verídica y valiosa de la que no lo es, ¿no? Pueden estar o no de acuerdo conmigo, pero creo tener argumentos suficientes y aún más, y ese es mi argumento central. Mi argumento central es que los valores y las lógicas del periodismo podrían ser la clave para resolver la crisis de nuestros tiempos. No los periodistas individualmente, sino el pensar y el actuar como lo haría un periodista. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Mente de reportero, claves para una sociedad en crisis. Ese es el título de la conferencia. Y ojo, yo escojo muy bien mis palabras. Yo estoy hablando de sociedad en crisis. ¿Por qué? Porque hay gente que habla de crisis planetaria, que el mundo se va a acabar, que urge irnos a vivir a Marte. Pues yo digo que no. Y vaya, no quiero increpar, no quiero molestar a los ecologistas, porque sí creo en el cambio climático. Pero mi lógica, y vuelvo a la Tierra, mi lógica es que el planeta está bien. El planeta siempre ha estado bien, con dinosaurios, meteoritos, glaciaciones. La Tierra ha estado y estará allí. Los que tenemos fecha de caducidad somos nosotros, ¿sí? La única especie con el terrible poder de autoextinguirse, el Homo sapiens sapiens, pese a su tremenda inteligencia, en medio de su intolerancia, de su avaricia, de sus guerras, de sus conflictos. Estamos a un botón nuclear de distancia de desaparecer del universo. Con todo nuestro legado, con nuestros conocimientos, descubrimientos, pensamientos, millones de libros, infinidad de terabytes de la nube, todo eso, pay. Con lo que llamamos nuestro legado, que pensamos que va a durar, ¿no? Los epitafios, las placas, las estatuas, los monumentos a los grandes hombres, todo eso se esfuma,
Sí, todo eso desaparece con nosotros. Hay que evitar la tragedia. Mente de reportero, claves para una sociedad en crisis. La buena noticia, ¿no?, después de este panorama bastante negativo que les pinté, es que las claves no están lejos. Las claves están aquí, ¿sí? Y hoy quiero hablarles de ese chip, de esa forma de pensar que podría salvarnos. Es un esquema de diseño propio, yo lo hice, está dividido en 3 niveles y además lo estoy presentando en primicia hoy acá en Puebla, así que me siento como artista cuando tiene álbum nuevo. Ya saben, espero que les guste. Vamos al primer nivel. Nivel 1, el chip del periodista. Yo le llamo a esto la inteligencia cotidiana. Ahora, mi trabajo actual como periodista en Estados Unidos me lleva a entrevistar pues a diplomáticos, a senadores, a congresistas, a jefes de Estado. Me hace estar en lugares como el Capitolio, como la Casa Blanca. A ver, ¿dónde está Wally? Encuéntrenlo. ¿Dónde está? Bueno, es que la altura me delata, ¿no? Me agarraron ahí mandando la nota. Pero esta es la plana mayor del gobierno de Estados Unidos en este momento. Me toca estar también acá en la sala de prensa. Ahí sí estoy más difícil de encontrar. Pero estoy acá en 4ª fila, peleando por la palabra. El tema es que estoy ahí, ¿no? El tema es que estoy entre los periodistas más relevantes de Estados Unidos y corresponsales internacionales en uno de los ambientes más competitivos a los que me he enfrentado en mi vida. Esto es una cosa hiper competitiva, ¿sí? Pero empecé acá. Empecé en Puebla. Vea la cara de chamaco. 2007. Era yo reportero de la fuente local en Televisa Puebla, ya saben, ahí en el Cerro de la Paz. Y pues bueno, ya saben, el choque, el bache, la colonia que no tiene agua, el árbol que se va a caer, pues así empecé, ¿no? Y en ese entonces mi jefe, pues el que fue mi primer jefe, me dijo algo que se me quedó bien grabado en la cabeza y que yo repito en mis conferencias usualmente, que es esta frase. Bueno, él me dijo, antes de que la vean, para ser periodista, güey, él era regiomontano, Monterrey, regio. Para ser periodista, güey, tienes que ser un poco más inteligente que los demás. Ahora sí la vemos. Para ser periodista hay que ser un poco, yo subrayo, o un poco más inteligente que los demás. Pues una frase rara, ¿no? Una frase que no enseñarían en las clases, no dirían, apúntale ahí, esa es la frase. Bueno, pero con los años de ejercer el periodismo, me di cuenta que mi jefe tenía razón. ¿Por qué? Porque los periodistas vemos lo que otros no ven a veces, hacemos las preguntas que otros no hacen, ¿no? Y encontramos novedades en la costumbre, dudas en las obviedades. En ese sentido, los periodistas nos acercamos al mundo con una especie de mente de principiante, una mirada fresca. Y por eso quizá somos un poco más inteligentes. No se trata de poner a los periodistas en un pedestal. Yo entiendo claramente que hay de todo en los medios de comunicación, como lo hay en otros gremios, ¿no? Pero sí hay rasgos de inteligencia muy claros que nos caracterizan. Vamos por partes. La primera habilidad, apertura mental y tolerancia. Yo le llamo el amigo de todos y de nadie. ¿Cómo lo decantamos? ¿Cuál es la frase clave? Habla y escucha a todos sin juzgar. ¿Sí? El periodista puede iniciar una conversación con cualquiera, en cualquier momento, sin importar quién es y qué es lo que piensa. Pero ustedes saben que a la persona promedio, ¿verdad?, pues le cuesta un poquito de trabajo oír ideas diferentes a la suya, ¿no? Imagínense, no podemos poner de acuerdo a los aficionados de 2 equipos de fútbol rivales, ¿no? No pueden platicar, no pueden dialogar, no se pueden poner de acuerdo. Si eso pasa en el fútbol,
¿Qué podemos esperar de religiones distintas, de convicciones políticas diferentes? Pues pleito seguro, ¿no? El otro es malo, tonto, ignorante, peligroso, pecador, lo que sea, por ser diferente. Ahora, ¿qué pasa con los periodistas? Pues yo quiero hablar con todos y de hecho hablo con todos. Acá hay unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este era el senador Marco Rubio, hoy secretario de Estado de Estados Unidos. Y de esta entrevista, los voy a dejar picados, más adelante les platico la anécdota de mi entrevista con el entonces presidente López Obrador. Pero lo que pasa es que cuando la gente me ve con uno o con otro, los de derecha creen que soy de derecha y los de izquierda piensan que soy de izquierda. Y yo digo, pues qué bueno, ¿no? O sea, que piensen lo que quieran. A mí en realidad esa ambigüedad me dice que estoy haciendo bien mi trabajo. Porque ¿qué creen? Yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni republicano, ni demócrata, ni del PAN, ni de Morena, ni del América, ni del Chivas. Perdón para quienes les vayan a esos equipos. Yo soy un observador de fenómenos sociales. Eso, nada más. Un observador de fenómenos sociales. Y por eso digo, el amigo de todos y de nadie. Porque esa lógica me permite acercarme al otro sin comprometer mi identidad. ¿Se imaginan qué pasaría si la persona promedio pudiera escuchar, realmente escuchar, a alguien que piensa diferente, sin pensar que la existencia de ese otro diferente pone en riesgo su identidad, sus convicciones, sus creencias? Siguiente habilidad: capacidad analítica y desapego. Yo le llamo el cerebro de astronauta. Frase clave: amplía la perspectiva para ver mejor. Ante una situación compleja, ¿no? Ante un problema, la persona promedio o grupo de personas promedio, pues tienen dificultades para ver más allá de su realidad, de sus intereses, ¿no? A veces los seres humanos vemos lo que queremos ver, ¿no? Lo que elegimos ver, y de algún modo terminamos siendo como el caballo del picador, ¿no? En la corrida de toros. O sea, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Con ímpetu o con miedo o con lo que sea, ahí vamos, pero omitiendo, ahí está el toro, no lo ve, omitiendo información crucial de nuestro entorno. Pero los periodistas, por simple obligación profesional, lo que tenemos que hacer es desapegarnos, ¿no? Ver las cosas como se verían desde arriba, desde un punto de vista neutral, pero nunca a nivel de cancha, nunca como los protagonistas. Quiero explicarles esta habilidad con un ejercicio. Ahí tenemos una intersección vial complicada, ¿no? Mucho coche, mucho camión, tráfico, tal. ¿Qué sería eso aquí en Puebla? Ayer alguien me decía media ciudad, pero escójanle alguna intersección así que digan, esa es bien complicada. Pero no le diga a la de al lado, dígame a mí. De la 14 salida por Bernal, se pone duro o pesado. ¿Qué más? ¿Periférico con qué? Periférico y Atliscayot. ¿Alguien más? Los retornos del periférico. Los retornos de periférico en el carril de alta. Bueno, ok, muy bien. Yo desde mis tiempos recta a Cholula llegando a San Andrés era un problema, creo que sigue siéndolo, ¿no? Bueno, ok. Colóquense ustedes mismos mentalmente en esa situación, ¿no? Mucho coche, mucho camión, el tráfico no avanza, estás desesperado, estás viendo por los espejos, la gente pegada en el claxon, ¿no? Y de repente escuchas un derrapón y un golpe súper fuerte en seco. Te asomas por el retrovisor y chocaron atrás de ti. La libraste. Pero los coches involucrados tienen daños, ¿no? Shock total. Ahora los invito a ver el mismo cruce de calles, o sea, recta Cholula llegando a San Andrés, o el que ustedes hayan elegido, pero desde arriba, ¿no? Desde un avión que va despegando. Ustedes saben que en los aviones pues todo se ve chiquito, ¿no? La ciudad se ve pequeña, los cochecitos parecen de juguete, las personitas como hormiguitas, y entonces el choque. Mi pregunta es, ¿cambia el impacto de la misma escena, o sea, de la misma escena, según desde dónde se ve?
Sí. Cuestión de perspectivas, ¿no? Y por eso digo cerebro de astronauta. Porque a veces, para ciertas cosas, conviene alejarnos, ver las cosas desde lejos para verlas mejor. ¿Se imaginan si la persona promedio pudiera tener capacidad analítica y desapego? Si la persona promedio pudiera ver más allá de sus narices, persona promedio. Esto sería otra cosa. Y es que a veces nos enganchamos aquí en corto con situaciones que aquí parecen el peor problema del mundo. Pero si usáramos ese cerebro de astronauta, si nos alejáramos un poquito, pues ese cerebro de astronauta quizá sonreiría compasivamente. También es verdad que a veces, cuando ampliamos la visión, nos damos cuenta que esto que está pasando, ¿no?, frente a nuestros ojos, doctor, ¿cómo está? Esta escena, este momento es histórico, es trascendental, nos ayuda más a valorar también el presente. Creo que vale la pena intentarlo. Pensamiento crítico constante, yo le llamo el mandamiento de dudar. La frase clave es: duda hasta verificar y reconoce tus errores. A la hora de discernir información, a los periodistas nos rige la prudencia y la cautela. La persona promedio, ahí está, ustedes saben, ve una publicación en TikTok, ve una publicación en Instagram, le mandan una cosa por WhatsApp y ya, la compró. Ay, amiga, no sabes qué está pasando. Mira lo que dicen las noticias. ¿Sí? Ustedes saben, y ocurre. Los periodistas operamos diferente. O sea, mi punto de partida no es comprarlo de inmediato, sino dudar. Dudar siempre. Más ahora en estos tiempos de la inteligencia artificial. Y paréntesis, por cierto, estamos a nada de no poder distinguir un video real de uno generado con inteligencia artificial con nuestros propios ojos, o sea, a simple vista. A nada, ¿no? Entonces, sumen eso a la desinformación, ¿no? A lo que llaman los otros datos, a las supuestas verdades que compiten entre sí, a la confusión que impera en muchas de nuestras sociedades. Todo eso en medio de la tensión geopolítica, o sea, para mí es un caldo de cultivo peligrosísimo, en el que más que nunca es vital, y escojo bien mis palabras, es vital verificar. Y por eso los grandes medios de comunicación tenemos, pues, redacciones enteras con decenas de personas verificando, filtrando, validando la información que está surgiendo en tiempo real en las redes sociales, en las agencias informativas. Por eso a mí no deja de llamarme la atención que la gente decida creerle más a Pepito o a persona X, ¿no?, sin formación profesional, sin ética periodística, que le habla a su teléfono, ¿no?, dando noticias en TikTok. Eso es a lo que yo le llamo el mundo al revés. Ya vamos a hablar del mundo al revés. Pero si se fijan, la frase clave hablaba de duda hasta verificar y reconoce tus errores. Porque el pensamiento crítico constante incluye también la autocrítica, ¿no? Y creo que no hay una actividad profesional que más públicamente ventile sus fallas que la del periodismo. Eso es el famoso la fe de ratas, ¿no? Dios no quiere, metemos la pata, pues hay que dar la cara, ¿no? Hay que decir, pues, que no era así. Decía el filósofo británico Bertrand Russell que las 3 palabras más difíciles de pronunciar son me he equivocado. ¿Cómo nos cuesta decirlo? Ay, me he equivocado. En resumen, el mandamiento de dudar, enmendar, verificar, dudar de todo, empezando por ti mismo. Y como dice el clásico, si crees que tu mamá te quiere, checa tus fuentes. Ahí tenemos el resumen de este nivel 1. Apertura mental y tolerancia. Habla y escucha a todos sin juzgar. Capacidad analítica y desapego. Amplía la perspectiva para ver mejor.
Pensamiento crítico constante, lo acabamos de ver. Duda hasta verificar y reconoce tus errores. Por esto, mi primer jefe decía que los periodistas somos un poco más inteligentes. Pero si se fijan, nada de esto es un superpoder, ¿sí? Todo esto son habilidades muy humanas, producto de nuestra inteligencia. Es decir, y ahí corrijo a mi jefe, que en paz descanse, no se necesita ser periodista para ser un poco más inteligente. Yo creo que todo esto puede aprenderse, enseñarse, cultivarse, ¿no? Y esa es mi esperanza. Segundo nivel, hablar como periodista, el valor de la palabra. Aquí vamos a pasar de aquí a aquí, o sea, del cerebro a la boca. Y habrá quien me pregunte, bueno, ¿y qué tiene que ver la boca, lo que decimos con la mente? Todo, porque lo que dices es lo que piensas. Yo prácticamente me dedico ya, o sea, recibo mi cheque de contar breaking news, ¿no? Noticia de última hora. Algo acaba de pasar, ¿no? Una cosa de alto impacto acaba de ocurrir y no tenemos toda la información disponible. Ahí estoy, esto fue cuando Trump decidió atacar a Irán y cuando Irán le devolvió el ataque. Entonces imagínate, yo, veo la noticia, voy al aire, pero tengo que ser muy cauteloso. Es un tema delicadísimo. No se puede inferir, no se puede especular. Sí, hay datos, hay contexto, hay preguntas por responder. Pero yo no puedo decir nada que no sea ni más ni menos que lo que es, ¿no? Exactamente lo que es. Y es todo un arte el breaking news, porque tenemos que vigilar en tiempo real lo que estamos diciendo, que es un poco lo que estoy haciendo ahora, ¿no? O sea, uno escoge muy bien sus palabras en tiempo real, eso lo hacemos los periodistas. Y por eso hablo del valor de la palabra, porque yo creo que nuestras realidades se construyen con palabras. Esa es la importancia, ¿no? Hay que quitarnos de la cabeza eso de, ay, las palabras se las lleva el viento. ¿Ustedes creen que si las palabras se las lleva el viento, yo estaría aquí dando una conferencia de Washington viajando a Puebla? No, yo estoy aquí sembrando ideas, ¿sí? Sembrando ideas para un jardín en el futuro que ni siquiera sé si voy a ver. Pero ese es el poder de la palabra. Yo creo que la palabra es más poderosa que la espada y por eso estoy aquí. ¿Sí? Así de importante es lo que decimos o dejamos de decir. Primera habilidad de este segundo nivel. Prudencia y cautela al opinar. Yo le llamo la boca sin moscas. Frase clave, guarda tus opiniones aunque las tengas. Pues ya saben, ¿no? En boca cerrada no entran. Eso, la frase de las mamás, de las abuelitas, que es pues un llamado a pensar antes de hablar, básicamente, ¿no? Pero vivimos en tiempos donde la gente anda con sus opiniones por delante, ¿no? Yo pienso que tú estás mal porque yo opino que... O sea, la persona promedio le embarra sus opiniones en la cara a los demás, casi como carta de presentación, ¿no? ¿Qué pasa con los periodistas? Nosotros, por definición profesional, tendemos a guardar nuestras opiniones. Pero el tema es que nuestro cerebro genera las opiniones casi automáticamente. Y quiero probárselos con un ejercicio. Aquí tenemos a 3 sujetos, 3 personas, mírenlos bien. Si yo les digo que uno de ellos es un delincuente, su cerebro ya decidió quién es. Así que vamos a la encuesta a mano alzada. ¿Qué dice el público? Delincuente, persona número 1, levante la mano. ¿Nadie? ¿Persona número 1, nadie? Por allá, bien, muy bien. Persona número 2. Ok. Persona número 3. Gracias. Hay mayoría, ¿no? Pregúntenle a su cerebro por qué, pero ustedes creen que el delincuente es la persona número 3. Pues miren, la verdad es que hasta donde yo sé, ninguno es delincuente. ¿Sí? Hasta donde yo sé. Pero la ciencia dice que nuestro cerebro se genera una opinión sobre cualquier persona
en cuestión de microsegundos. Viendo un rostro, tú sabes si esa persona es confiable, si no es confiable, si está enferma, si está sana, ¿no? Y lo mismo pasa con cualquier cosa, cualquier espacio, lugar, animal, objeto, situación. Tu cerebro tiene una opinión de todo. Por eso a mí me llama la atención de, ¿qué opinas? No, nada. No, sí opinas, ¿no? Tienes la opinión siempre. Ahora la pregunta es, ¿tenemos que ir dando nuestra opinión por todos lados? Yo creo que no. Si ustedes me preguntan, porque va a haber sesión de preguntas y respuestas, ¿qué opino de la presidenta Sheinbaum? ¿Qué opino del presidente Trump? Spoiler alert, no les voy a contestar. ¿Por qué? Porque soy un periodista político, ¿sí? Mi trabajo en todo caso es ofrecer datos, información, contexto, ¿sí? Mi reto es poder informar sin que mi opinión distorsione esa información. ¿Tengo una opinión sobre ellos? Claro que la tengo. Pero los reporteros no opinan, no opinamos. Yo sé que allá afuera, ¿no? Hay un montón de propaganda disfrazada de prensa, lo sé, pero no es el deber ser. ¿Cómo sería la convivencia social si las personas se guardaran sus opiniones mayormente? ¿Ustedes creen que habría menos pleitos familiares, menos pleitos vecinales, menos videos de los lords y las ladies peleando en las redes? Pues yo creo que sí, y esa es la idea. Compromiso cotidiano con la verdad. El exilio de la mentira le llamo yo. Evita mentir y cumple tus promesas. Es de mis favoritas. No sé cuántos de aquí hayan visto esta película porque son muy jóvenes. Pero se llama Liar Liar de Jim Carrey. Mentiroso, mentiroso. Si no la han visto, se las recomiendo, pues para pasarla bien, ¿no? Yo la traigo a colación esencialmente por el planteamiento, ¿no? Es un padre de familia, Jim Carrey, que se la pasa incumpliéndole las promesas a su hijo pequeño. Y entonces el hijo pequeño pide un deseo y pide que su papá no pueda mentir. Por la magia de Hollywood, el deseo se cumple. El tema es que el señor pues es abogado. Entonces imagínense al pobre abogado queriendo ganar un juicio sin mentir, ¿verdad? Perdón, abogados. Ya hubo un remake mexicano hace poco y creo que en lugar de abogado era político y en lugar de niño pidiendo un deseo era como bruja de Catemaco o de algo así. Pero el punto es el mismo, ¿no? El punto es, ¿se han preguntado qué pasaría si un buen día no pudieran mentir? Y aquí les voy a contar algo personal. Aquí, perdón, señores camarógrafos, voy a bajarme. Yo hace muchos años me di cuenta que los seres humanos mentimos por todo, ¿no? O sea, mentiras grandotas, chiquitas. No importa si no hiciste nada malo, a mentir, ¿no? Entonces, te vas de tu casa. ¿A dónde fuiste? Al Oxxo. Y pues resulta que no, resulta que tú querías salir, caminar, que te dé el aire, pero no quieres darle explicaciones a nadie. ¿A dónde fuiste? Al Oxxo. Mentira. Mentira. Y luego además resulta que tienes que acordarte de todas tus mentiras porque vas construyendo como una realidad o realidades paralelas con todas tus mentiras, ¿no? Y tienes que acordarte porque no vaya a ser que te cachen, ¿verdad? Entonces en algún momento de mi vida, quizá de las mejores decisiones que he tomado, me casé con la verdad. Y todo lo que digo es verdad siempre. Nótese la frase como en su peso específico. Todo lo que digo es verdad siempre. Siempre. Pues además me parece coherente, ¿no? Siendo periodista, pues es coherente. Porque un periodista sin credibilidad no sirve para nada. O sea, mi valor en la sociedad, en el mercado, si ustedes quieren, es que cuando tú me veas en las noticias diciendo algo, digas, pues si está diciéndolo él es verdad, ¿no? Es decir, llevé un pilar profesional del periodismo a la vida personal. Y ya que estamos en confesiones personales, pues miren, resulta que yo tengo varios tatuajes. No se ven, pero no se ven en las noticias. Se ven en la playa, en el Instagram, así. Tengo uno aquí en el pecho que dice, es una frase en sánscrito, que dice, solo la verdad triunfa. A mí es una frase que me encanta, solo la verdad triunfa. Pues es muy parecido a la frase de los evangelios, ¿no? De
la verdad los hará libres. Pero no vengo a hacer citas bíblicas hoy, pero sí quiero citarles un show de televisión que espero ese sí lo hayan visto. Y si no lo han visto, véanlo, por favor. Hay mucho debate sobre el final, ¿no? A mucha gente no le gustó el final. Su protagonista se llama Jon Snow. Y aquí está una frase que me encanta de Jon Snow. When enough people make false promises, words stop meaning anything. O sea, cuando demasiadas personas están haciendo promesas falsas, las palabras dejan de tener significado. Para mí hace todo el sentido, porque desde que me casé con la verdad, recuperé el poder de mi palabra. ¿Sí? ¿De qué sirve que las personas hagan sus decretos, sus mantras? Ay, merezco abundancia, merezco abundancia. Si sus palabras están huecas, ¿por qué seguimos creyéndole a los políticos en campaña cuando ya sabemos que dicen una cosa y hacen otra? ¿De qué sirven los votos, ¿no? Los juramentos solemnes cuando se hacen sin intención de cumplirlos, ¿no? Ese es el punto. El punto es recuperar el poder de nuestras palabras. Y yo creo que sí se puede. Yo creo que es cuestión de casarnos con la verdad. Voy al siguiente. Claridad y precisión en el lenguaje. Aquí voy a ser rápido y contundente como espada de samurái. Hay una palabra para cada cosa. Cada objeto, situación, sentimiento, lo que sea, tiene una palabra precisa que lo describe. ¿Sí? En periodismo nos dicen, no es lo mismo inundación que encharcamiento. Claro, los medios luego lo confunden mucho. Pero no es lo mismo inundación que encharcamiento, no es lo mismo guerra que conflicto. O sea, no es lo mismo una palabra que la mayoría de sus sinónimos. Voy a repetirlo para que entre. No es lo mismo una palabra que la mayoría de sus sinónimos. Y esto no hay que ser literatos, no hay que ser escritores o personas de letras. ¿Sí? El mundo se beneficiaría de psicólogos, de ingenieros, de médicos, padres de familia que hablaran con claridad. No es lo mismo decirle a un niño de 8 años estoy enojado contigo que estoy decepcionado de ti. Hay palabras mal elegidas, mal escogidas, que se quedan ahí y que retumban en la mente durante años. Hablar con claridad también significa, digo yo, limpiar, si se me permite la expresión, limpiar nuestra lengua del sarcasmo, de la ironía. Como, ¿por qué tendríamos que decir una cosa para que signifique exactamente lo contrario? Yo entre más lo pienso, la verdad no le encuentro el sentido. Claridad y precisión en el lenguaje, el fino arte de la exactitud. Hay que aprender a elegir bien nuestras palabras. Y aquí venimos al resumen del nivel 2. Prudencia y cautela al opinar, guarda tus opiniones aunque las tengas. Compromiso cotidiano con la verdad, evita mentir y cumple tus promesas. Y acabamos de ver claridad y precisión, elige bien tus palabras. Si siguen aquí entre nosotros, salvo el compañero que ya se tomó la siesta, si siguen aquí conmigo les agradezco porque la atención promedio de un adulto, hoy día, lo dice la ciencia, es de 50 segundos. Se ríen los maestros. Es que los maestros saben que mantener la atención es probablemente el negocio más difícil de nuestros tiempos. Tercer nivel, otro ratito más de siesta. Corazón de reportero, una actitud ante la vida. Yo les había hablado al inicio de este argumento de que los valores y las lógicas del periodismo pueden ser la clave, ¿no?, para resolver la crisis de nuestros tiempos. Y les decía, no los periodistas individualmente, sino el pensar y actuar como lo haría un reportero. Aquí entramos a esta parte, ¿sí?, a la esencia de cómo se mueve un periodista en el mundo. Primero, pasión por la vocación y talentos. De amor al arte sí vive el hombre, digo yo. Frase clave, sigue tus pasiones sin importar la recompensa. Bueno, les contaba de mi primer trabajo aquí en Puebla, en Televisa Puebla. Y bueno, yo venía a hacer un casting, horroroso casting, para ser presentador de noticias en TV Azteca en Veracruz. Y pues estaba yo chavo, ¿no? Y los jurados pues fueron honestos, la verdad.
Y me dijeron, bueno, es que estás chavo, pero todavía puedes aprender. Y yo, pues entre mi decepción y tal, dije, es verdad. O sea, si tú quieres dedicarte a algo, pues más te vale aprender. Entonces ahí fue que fui al lobby de Televisa Puebla. Yo no conocía a nadie ahí. Yo nomás dije, quiero hablar con el director de noticias, y me senté. El director de noticias eventualmente, después de algunas horas, me recibió. Tuvimos una plática. Y en esa plática se concluyó pues que yo no sabía la mayoría de los términos técnicos de la industria. O sea, que estaba muy verde, pues. Pero las ganas de ser reportero, miren, me salían por los poros. Y yo creo que eso lo vio mi jefe. Vio como una especie de diamante en bruto y dijo, órale, te voy a contratar, pero te voy a pagar lo menos que se le puede pagar a una persona en este edificio. 3,000 pesos, no, bueno, menos de 3,000 pesos. O sea, a mí no, yo le perdía, pues no me alcanzaba ni para el transporte, ni para mis trajecitos, la tinta, no le perdía. Pero hoy, pues casi 20 años después, creo tener pues la certeza, cierta confianza de estar entre los periodistas de habla hispana mejor pagados, no de México, no, del continente, ¿no? Y no se los digo para presumir, ay, mire cómo gana. Se los digo para probar mi punto de que seguir tu pasión sí paga. Aunque al inicio, sí, aunque al inicio parezca amor al arte, ¿no? Cuando estaba yo de su edad, fui a una conferencia con el gran escritor Carlos Monsiváis. En paz descanse también. Y Carlos Monsiváis nos dijo algo que a mí se me quedó grabado, me impactó. Y dijo, los comunicólogos son desempleados en potencia. Y yo así. Y quizá el señor Monsiváis tenía razón. A ver, si ustedes ponen de un lado el número de egresados de las universidades en comunicación, que casi todas las universidades tienen comunicación porque es una carrera captadora, versus las posiciones que se abren en la industria, bajas probabilidades, ¿no? O sea, y además déjenme decirles, lo complicado no es entrar. Lo complicado es mantenerse adentro de la industria. Pero aquí estoy, ¿no? 20 años después, con canas y todo. Pero si yo hubiera escuchado a algunos de mis familiares, a algunos de mis profesores también, o los artículos de noticias, ¿no? Las carreras del futuro, pues quizá lo hubiera buscado por otro lado. Pero no lo hice y aquí estoy. Y como digo siempre en las universidades, mi fórmula del éxito es bien sencilla, que no es fácil, pero es sencilla. Talento, vocación y trabajo. Talento, vocación y trabajo desde abajo. Siguiente habilidad, persistencia ante los obstáculos. Yo le llamo el secreto de las puertas abiertas. Persigue tus objetivos y descarta el conformismo. Para una persona promedio, una puerta cerrada, pues ya, es el final del camino. Ah, ok. Para un periodista, una puerta cerrada, pues es la invitación a buscarle por otro lado, ¿no? O sea, si a mí un funcionario me dice que no se puede, que ni le busque, para mí es una invitación a rascarle y a seguirle por otro lado, ¿no? Estoy convencido de que producir noticias es realmente resolver problemas. Todos los días. Todos los días resolvemos una cantidad gigantesca de obstáculos. Y yo siempre digo, si no es por arriba, es por abajo, es por un lado, por el otro. Si soy exitoso en lo que hago, pues es en esencia, creo yo, porque soy muy persistente. O sea, a mí se me da una asignación diferente cada día. Y ahí estoy, ¿no? Encima, hasta que consigo lo que quiero conseguir para mi historia. Y aquí vamos a la anécdota, que es la primera vez que cuento en público, de mi entrevista, ahí está, de mi entrevista con el presidente López Obrador. Esto era el inicio de su sexenio y fue a Washington a visitar al presidente Donald Trump, y yo cubrí esa visita de Estado y tenía la misión, pues medio imposible la verdad, de entrevistarlo en su regreso a México. Yo a López Obrador además lo conocía ya de tiempo porque cubrí su contienda o su candidatura en 2006, en 2012 y en 2018. O sea, ya lo conocía.
Lo que hicimos fue, ustedes saben que en ese tiempo él viajaba en aviones comerciales, en clase turista, al menos en ese tiempo, y lo que hicimos fue indagar su itinerario. Él viajaba en turista, sí, pero en los primeros asientos, los turista plus, no los que pagas poquito más, tienes poquito más espacio. Pues ahí compramos nuestros boletos. Abordamos, abordó el presidente, despegó el avión, y cuando llegamos a 10,000 pies, ya saben, ¡ting! Pues me volteé y me presenté. Mire, presidente, soy un reportero, soy mexicano y tal, y vengo a entrevistarlo. Él me dijo, no doy entrevistas. Cosa cierta, no fueron contadas las entrevistas que dio. Pero yo le dije, pues a mí me mandaron a entrevistarlo. Y me dijo, bueno, pues te invito a la mañanera. Y ahí me preguntas lo que quieras. Y le dije, pues no, porque a mí me mandaron a entrevistarlo. Total, siguió ese intercambio durante algún tiempo. Y ya cerca de aterrizar le digo, entonces, ¿sí o no? Me dijo, te voy a dar 4 minutos. 4 minutos que terminaron siendo 10. Esta foto la tomaron, esto es una sala de espera del auditorio de Miami, que fue donde hizo su escala. Si se fijan, yo tengo el cubrebocas porque era pandemia todavía. Y terminando la entrevista le pregunté todo, le pregunté por qué ir a ver a Trump, si Trump hablaba tan mal de los mexicanos. Le compartí por las preocupaciones de la comunidad inmigrante o ciertos miembros de la comunidad inmigrante sobre el rumbo del país, sobre su agenda internacional. Una entrevista que en Telemundo tuvo mucho éxito. Y ya cuando me estaba despidiendo de él, me manda a llamar. Y me dice, ¿sabes por qué te di la entrevista? Porque eres bien terco. Y yo le dije, pues mal haría no ser terco si soy periodista. Moraleja, señoritas, señores, futuros licenciados, seamos bien tercos en lo que sea que hagamos. ¿Sí? Los grandes logros de la humanidad no se alcanzaron porque los grandes hombres y mujeres tiraron la toalla, ¿no? Así digo yo, así creo yo, fue que llegamos a la luna. El problema es que en esta era tecnológica y con Google respondiéndonos cualquier pregunta en cosa de segundos, siento que nos hemos vuelto como menos curiosos, ¿no? Como más conformistas. O sea, si me llegan mis paquetes del Amazon, si el Netflix funciona, estoy bien, ¿sí? Si la inteligencia artificial dice que esa es la respuesta, ok. Pues no necesariamente. O sea, la humanidad no progresó por aceptar respuestas prefabricadas y por cruzarse de brazos, esencialmente. O sea, todavía hay preguntas que responder, cambios que hacer, inventos por descubrir. Y como digo yo, si no es por arriba es por abajo, si no es por un lado es por el otro. Vamos cerrando. La última habilidad del tercer nivel, empatía y sensibilidad con el prójimo. Yo le llamo el valor de los otros, sea amable y sencillo con los demás. Un segundito. Yo estoy acostumbrado a hacer enlaces de noticias que duran 1 minuto y medio, 2 minutos. O sea, esto de hablar 1 hora, para mí es todo un reto. Ok, empatía y sensibilidad con el prójimo. El periodista puede iniciar una conversación con cualquiera en cualquier momento, ¿sí? Y quizás somos una de las profesiones que más necesita de los demás. Dependemos de los demás al 100%. O sea, si no me dan una entrevista, si no me dan información, pues yo no tengo nada que informar, ¿no? Y ese es el punto de partida. O sea, el punto de partida es acercarse al otro, ¿no? Acercarse al habitante, al testigo, a la víctima, al familiar de la víctima, al párroco, al líder social, al presidente. Y no tenemos nada que ofrecer, ¿eh? Solo contar una historia como con mayor apego a la realidad. Y pasa muchas veces que las redacciones nos envían a reconstruir una noticia en un lugar en el que nunca hemos estado. O sea, me ha pasado mucho. Pasó esto, vas. Y pues bueno, o sea, yo no voy a negarles que es un poco complejo. Perdón, yo no sé si me está viendo la cámara. Gracias a los que están en el streaming. Pero es llegar, ubicarse en el lugar, identificar las voces, acercarse a los protagonistas de la historia, entrevistarlos, construir una narración coherente en cuestión de horas. Pero ¿saben qué? ¿Cómo empieza todo? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? Hola, Judith.
yo me llamo Javier, fíjese que soy periodista, que nunca había estado aquí, y pues me mandaron, yo vengo de Washington y estoy buscando a tal y tal, fulanito y tal, porque por lo que pasó ayer, ¿verdad? Una persona me lleva a la otra y ya, como dice el dicho, preguntando se llega a Roma. La clave es generar confianza. Si yo me acerco contigo como me acerqué con Judith, tengo unos segunditos para que tú concluyas que soy buena persona, que soy profesional, que soy serio, que soy buena gente. Ese señor me cae bien, voy a hablar con él. O sea, seríamos magníficos vendedores de esos recaudadores de donativos, pero la diferencia es que nosotros lo hacemos con sensibilidad, con empatía y sobre todo, creo, con transparencia, ¿sí? En nuestras intenciones, en lo que somos y en lo que queremos lograr, ¿sí? Y depender de los demás, creo también, nos obliga a mantenernos amables, sencillos, pies en la tierra. Necesitas de los demás. No se te pueden subir los humos. O sea, un periodista que se cree la gran cosa no es periodista, perdón. Y bien haríamos los demás en reconocer eso, ¿no? En reconocer el valor de los otros cotidianamente, con las personas con las que nos encontramos en la calle. O sea, los demás valen igual que tú. Vamos todos en el mismo barco y nuestro destino, créanme, es compartido. Voy al cierre. Resumen antes. Resumen del tercer nivel: pasión por la vocación y talentos. Sigue tus pasiones sin importar la recompensa. Persistencia ante los obstáculos, persigue tus objetivos y descarta el conformismo. Y acabamos de ver empatía y sensibilidad con el prójimo. Ya ni hablo de amor al prójimo, porque amor al prójimo es una cosa así como de doctorado en nuestros tiempos. Vayan pensando sus preguntas. Ya vamos al cierre. El mundo al revés, periodismo bajo ataque. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿A qué vino este señor? ¿Quiere salvar a la humanidad? ¿Quiere incentivar una mejor convivencia social? ¿Quiere hacerle relaciones públicas al periodismo? La respuesta es de todo lo anterior, ¿sí? O sea, sí me interesa rescatar el papel del periodismo en nuestra sociedad. Y eso que no les hablé de lo que sí les hablan en clase, que es el valor cívico del periodismo, ¿no? O sea, el contrapeso al poder, el vínculo entre gobernantes y gobernados. De eso no hablé. De lo que hablé fue de nuestras habilidades, ¿no? Y nuestro rol como agentes sociales. Yo creo que en una sociedad o civilización sana se nos valoraría, ¿no? Se nos respetaría. Pero la verdad es que no. O sea, yo tengo uno de los oficios más vilipendiados de la actualidad. O sea, por un lado está ahí está el de la tele. Y por el otro lado, los poderosos, los ciudadanos de a pie, sienten que tienen la obligación moral casi patriótica de encararnos, ¿no? De decirnos, mentiroso, vendido, chayotero, ¿no? Es delicado. Es delicado porque en este mundo al revés, tan lleno de mentiras, tan alejado de la verdad, a los periodistas se nos censura, se nos persigue, se nos asesina, como si nuestra simple existencia pusiera en riesgo a alguien. Sí, es un panorama pues desolador, sobre todo para quienes nos dedicamos a esto, ¿verdad? Y quizá haya que aceptar que el periodismo es o podría ser un oficio en vías de extinción. No estoy de acuerdo. Pero nuestras habilidades son transferibles, ¿no? Y ese es el aporte que yo estoy dándoles el día de hoy. O sea, si la sociedad quiere prescindir del periodismo, entregarle la relatoría del presente a los influencers y a la inteligencia artificial, ok, no estoy de acuerdo. Bien harían en rescatar el chip, la forma de pensar del periodista que puede, digo yo, enriquecer otras profesiones y enriquecer a la sociedad en su conjunto. Voy a mostrarles por primera vez los 3 niveles juntos de los que hemos hablado. Apertura mental y tolerancia, capacidad analítica y desapego, pensamiento crítico constante. Nivel 1, nivel mental, ¿no? Las claves de la mente de reportero. Nivel habla, prudencia y cautela al opinar, compromiso cotidiano con la verdad, claridad y precisión en el lenguaje.
Tercer nivel, que es el que acabamos de ver, pasión por la vocación y talentos, persistencia ante los obstáculos, empatía y sensibilidad con el prójimo. Por eso digo yo que un periodista real, buen periodista, es como una especie de Clark Kent sin saber que es Superman. Nada de lo que hace es del otro mundo, pero su poder como agente de cambio social es gigantesco. Entonces, aquí está para cerrar, pues, el resumen, lo que les quiero dejar, ¿no? El acordeón de esta conferencia. Pueden tomarle foto para que no tengan que comprar el libro en 2 años. O me escriben por Instagram, ahí está, @JavierVegaTV, y con mucho gusto se los mando. Díganme, estuve ahí en Loudlab, ok, yo se los mando. Aquí están las frases clave, o sea, ya decantado por nivel. Y el reto que yo les pido es, ejerciten una por semana. No tienen que hacer todas al mismo tiempo porque yo sé que no es fácil. Pero tú di, bueno, una semana voy a dudar de todo lo que veo hasta que lo verifique. Bien. Otra semana voy a evitar mentir. A ver cómo les va. Otra semana voy a ser amable y sencillo con los demás. Y van a ver que hace toda la diferencia en sus interacciones sociales. Y por eso digo yo que las lógicas, los valores del periodismo podrían ser la clave para esta crisis que estamos viviendo. Una crisis generada, pues, por las personas promedio, ¿no? Y por eso hay que ir un poco más allá para resolverla, ¿sí? Así que mi invitación, señoras, señores, futuros licenciados, licenciadas, maestros, doctores presentes, es a que seamos un poco más inteligentes en nuestras interacciones sociales, como representantes de un gremio, en una sociedad, como especie sobre la Tierra. Yo ya les dije, la Tierra está bien. Los que todos los días nos estamos jugando el futuro somos nosotros. Esa es mi visión, ese es mi mensaje, y les agradezco mucho su atención y que me hayan permitido compartirlo con ustedes hoy. Muchas gracias.